Bien, muchachos, bienvenidos a su clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre los textos argumentativos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿De acuerdo? Pues valga la redundancia, es aquel que utiliza los argumentos, ¿bien? Como base para defender sus ideas, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo digo que es aquel que utiliza los argumentos, tendremos que saber primero qué es un argumento. ¿De acuerdo? Por argumento, ¿de acuerdo? Vamos a entender aquella razón lógica, ¿sí? Que nos ayude a defender nuestra postura. Por razón lógica entenderemos, ¿sí? Aquellas ideas que refuerzan nuestras tesis, nuestras opiniones, nuestras posturas con respecto de un tema, ¿sí? ¿Por qué vamos a presentar argumentos? Porque normalmente se trata de una discusión en donde confrontamos ideas, ¿bien? Donde van a existir posturas distintas. Aquí vamos a identificar una primera gran diferencia con el texto expositivo, que ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, ¿bien? El texto expositivo no va a estar propenso a discusiones como tal, ¿bien? Simplemente va a conformarse con explicar. Mientras que aquí se van a confrontar distintas ideas, va a haber una discusión, ¿de acuerdo? Cuando nosotros discutimos, vamos a tener, sí, que vamos a buscar persuadir al otro, vamos a defender nuestra postura, ¿sí? Vamos a buscar reforzar nuestras opiniones y, obviamente, contradecir a nuestros contrarios, ¿bien? Es decir, cuando nosotros establezcamos una discusión, es decir, un texto argumentativo, vamos a tener distintas búsquedas, para lo cual utilizaremos razones lógicas, ¿sí? Que nos ayuden a que nuestra postura sea la más adecuada, ¿sí? Y a que cambiemos la manera de pensar de nuestro o nuestros contrarios. En ese sentido, entenderemos que existen distintos tipos de argumentos. ¿Bien? ¿Qué tipo de argumentos conocemos? Bien, primero empezaremos por su naturaleza. Bien, vamos a tener argumentos que van a ser subjetivos o con mayor grado de subjetividad, ¿sí? Es decir, que van a expresar una percepción más personal por parte del autor, nuestros puntos de vista, mientras que vamos a tener otro tipo de argumentos más objetivos o con mayor grado de objetividad, en los cuales, ¿sí? Vamos a separarnos un poco de nuestras percepciones personales y vamos a apoyarnos en las percepciones, ¿sí? Más calificadas, es decir, en donde nosotros vamos a estar independientes de nuestros sentimientos propios, ¿sí? Vamos a analizar a los objetos, ¿sí? A nuestras problemáticas desde una perspectiva más afuera de ellas, ¿de acuerdo? En este sentido, hablaremos primero de el argumento que conocemos como argumento de autoridad. Este tipo de argumento va a estar basado en lo que piensan expertos con respecto de mi tema, ¿sí? Estos expertos van a presentar sus ideas y yo voy a utilizar esas ideas para reforzar, para defender, para contradecir, ¿sí? A otros, ¿sí? A los que no piensan como yo. Para eso puedo presentar estas ideas en forma de citas, ¿sí? ¿Qué son las citas? Bien, se trata de manifestar las ideas de estos expertos, es decir, investigadores, conocedores del tema, personas que saben mucho del tema, bien, y voy a presentar sus ideas tal cual ellos las dijeron, bien, voy a poner una cita textual que va a estar entrecomillada, como aquí tengo yo la palabra citas, ¿sí? Y voy a respetar tal cual lo que dijeron estas personas, ¿bien? Por otra parte, también puedo presentar estas mismas ideas en forma de paráfrasis. Es decir, voy a presentar la misma idea de estos expertos, pero la voy a presentar
con otras palabras, no las que ellos dijeron de manera idéntica, pero siempre respetando su idea original. ¿De acuerdo? Este tipo de argumentos tienen un mayor grado de objetividad porque no solamente se trata de lo que digo yo o de lo que pienso yo, sino que me apoyo en lo que dicen personas que conocen perfectamente el tema. Vamos a tener otro tipo de argumentos que conoceremos como argumentos de hechos. Estos argumentos van a tener un carácter más documental e histórico, ¿de acuerdo? Y los vamos a reconocer porque van a tener un carácter puramente visible, es decir, van a confrontar las ideas, ¿sí? O van a apoyar las ideas con base en algo que puede ser corroborable, visible por todos, ¿sí? Por ejemplo, si mi tesis es que el azúcar daña los dientes, bien, yo puedo presentar un argumento de hechos donde ponga una muela, ¿sí? La someta a un constante contacto con azúcar y pueda documentar visiblemente cómo esta azúcar degrada a esta muela, a este diente, ¿bien? Y bueno, pues este es un muy buen argumento que me va a ayudar a defender mi tesis de que el azúcar hace daño a los dientes, ¿de acuerdo? Es algo que todos van a poder, ver, que todos van a poder, que se va a poder documentar y bueno, pues que va a tener un carácter histórico, es decir, que va a perdurar, ¿de acuerdo? Continuemos con los argumentos de mayoría. Y estos argumentos van a presentar la percepción general, es decir, lo que muchos opinan, ¿sí? Lo que muchas personas opinan. La situación aquí es que este tipo de argumentos va a tener un grado mayor de subjetividad y va a imprimirle mayor emocionalidad, ¿sí? Y menos razonamiento a nuestro argumento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que percibe la mayoría no necesariamente puede corroborarse o puede ser visible por todos. ¿Sí? Utilizando el ejemplo anterior, pensemos que la mayoría, a pesar de lo que sucede, piense que el azúcar no daña los dientes. ¿Bien? Si alguien estuviera contradiciendo esta idea de que el azúcar hace daño a los dientes, diría, bueno, pues la mayoría considera lo contrario. La mayoría piensa que no es así. ¿De acuerdo? Y ese, pues, podría ser un argumento, ¿sí? Que ayudaría a validar esta idea. Por último, tendríamos que hablar de el argumento de ejemplificación. Este va a tener un mayor grado de subjetividad más que el argumento de mayoría. ¿Por qué? Porque aquí se exponen las experiencias. Bien, ¿las experiencias de quién? Normalmente las experiencias propias, es decir, del autor del texto. ¿Sí? Entonces, yo digo, soy una persona que tiene la tesis de que el azúcar no hace daño y yo lo argumento porque digo, muy bien, pues yo he comido azúcar toda mi vida y no me ha hecho daño y no tengo caries y no tengo ningún problema dental a pesar de que he comido azúcar. Entonces, eso me ayuda a defender la idea de que el azúcar no hace daño a los dientes. Claro, esto es totalmente subjetivo porque pues no es corroborable con todos los casos, ¿verdad? Sin embargo, pues nos ayuda normalmente a defender una postura. Ahora, ya que sabemos los 4 tipos de argumentos, tendríamos que establecer cómo los vamos a ordenar o en dónde los vamos a poner. Cuando nosotros vamos a presentar un texto, este texto va a tener, un texto argumentativo, va a tener la estructura general de cualquier otro texto. Sin embargo, bien, en la introducción vamos a poner nuestra tesis, es decir, nuestra postura con respecto del tema, ¿sí? En la parte del desarrollo voy a desplegar mi arsenal de argumentos para defender mi tesis. No nos olvidemos que los argumentos son las razones lógicas que nos ayudan a defender nuestra postura. ¿Bien? Mientras que en la introducción yo presento
mi postura, por qué pienso que es importante hablar de ello y cuáles son las posturas contrarias, es decir, aquellos con los que voy a discutir. En el desarrollo voy a presentar los argumentos que me van a ayudar a defender esa tesis. Bien, por último, en la conclusión vamos a presentar una ratificación de mi tesis, es decir, aquí yo tengo que establecer que gracias a todos los argumentos que yo presenté, mi tesis puede ser ratificada, es decir, es quien debe de ganar la discusión. ¿De acuerdo? La conclusión puede hacer uso de una repetición de argumentos que yo ya presenté en el desarrollo, pero de manera más sintética. Y se debe de presentar forzosamente de nuevo mi tesis, pero esta vez de manera ratificada. En la introducción yo digo, esto es lo que pienso. En la conclusión digo, esto es lo que es. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, para recapitular, vamos a tener distintos tipos de argumentos, como el de ejemplificación, el de mayoría, el de hechos y el de autoridad. ¿De acuerdo? Estos argumentos los vamos a utilizar en un texto argumentativo porque estos textos buscan establecer una discusión para persuadir al otro, para defender nuestra postura, reforzar nuestras propias opiniones y contradecir las opiniones de los contrarios. Bien, y entenderemos que un argumento es una razón lógica que me ayuda a reforzar una tesis, una opinión, una postura, etcétera. ¿De acuerdo? Y el grado de cada uno de estos argumentos puede ser más subjetivo o puede ser más objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, pues por mi parte ha sido todo. Este fue el tema de los textos argumentativos, algunas de sus características y algunos tipos de argumentos que podemos utilizar cuando nosotros desarrollemos este clase de textos. ¿De acuerdo? Les dejo tareita en la barra de tareas, por favor revísenla y si tienen dudas me llaman. Nos vemos.